con dos cosas. Primero, que las series tengan una distribución normal, y la segunda, que exista una ganancia en la información para poder aplicar estas técnicas de extensión de registros o para completar una serie que tenga, que la llamamos porosa, entre comillas, donde nos saltan algunos datos. Entonces, la regresión lineal simple se expresa a través de una ecuación predictiva, que lo que quiere decir aquí es cuál es el valor esperado de la variable y, dado que x ha ocurrido y tiene dos parámetros de este tipo. A partir de la relación entre la variable x y la variable y, podemos obtener estos parámetros alfa y beta, y que una vez conocidos podemos hacer inferencias a partir ya de este modelo. Entonces, ya en términos de, como estos son poblacionales, que son utilizados con una notación de variables griegas, ¿verdad? Siempre que vean esto, notaciones con letras griegas, se refieren a variables poblacionales, y que las que no están con esa notación, como esta A y esta B, ya se nota que son obtenidos a partir de muestras. Entonces, Y con un circunflejo siempre les va a indicar que es un estimador de Y, dado que X ha ocurrido y que tiene este conjunto de parámetros como A y B. Entonces, eso es un modelo de regresión lineal simple, donde X era la variable independiente y Y es la variable dependiente, y lo que buscamos siempre cuando encontramos esta relación es encontrar una estimación de un valor de Y, dado que X ha ocurrido. Entonces, para este valor de X, a partir del modelo o inferencia de Y, podemos obtener ese valor. Entonces, lo que se busca siempre es minimizar los errores entre los valores reales. Este es un valor real, X, y de Y, contra el valor estimado, X de Y, en función de los parámetros beta y alfa, o A y B, y esta diferencia se le conoce como error. Y lo que buscamos para poder encontrar este modelo de regresión es que se minimice la suma de estos errores al cuadrado. ¿Y por qué es al cuadrado? Porque esta diferencia puede ser positiva, pero esta diferencia es negativa. Entonces, para obtener el valor absoluto, pues se elevan al cuadrado. Entonces, aquí lo que vemos es que las variables que se pretenden modelar, pues son variables aleatorias, ¿no? Son X y Y. Puede no conocerse de forma exacta su dependencia, por eso es más, pues es preciso, mucho más preciso en términos de expresarlo de este tipo, donde tenemos el parámetro alfa, el parámetro beta, que esto está hablando de una población, no de una muestra, y que tenemos esta variable, que es una variable denominada, llamada perturbación estocástica, que lo que implica es que si yo quiero que esto sea una variable aleatoria, pues si fuera constante para cualquier valor de X, dado que alfa y beta existen, sería el mismo valor de Y. Pero como se trata de variables aleatorias, pues le meto una componente de ruido, aquí una variable aleatoria, y lo que estamos buscando es que no para cuando siempre sea 10, aquí sea 100, ¿no? Sino que dado que tenemos una 10 y se trata de variables aleatorias, pues este puede ser mayor que 100 o menor que 100. Entonces, eso es lo que se considera
un modelo de regresión considerando una componente aleatoria en el modelo de regresión, y eso ya en términos de la estimación, ya en una muestra, pues la ecuación ya no es con variables en letras griegas, sino que tiene esta representación, y que este es el modelo que nosotros estaríamos trabajando ya para el modelo de regresión. Entonces, esto es el modelo simple, y como lo que queremos es precisamente estos residuales, ¿verdad? Que el valor que predice la recta o el modelo de regresivo es de regresión es y que nosotros tenemos un residual que es para cada combinación XY, tenemos un residual, y que buscamos minimizar la suma de esos residuales al cuadrado para encontrar el ajuste de esos datos. Y entonces, al minimizar esos errores al cuadrado, tenemos esta expresión, y que para sacar el mínimo de esto, pues ya sabemos que tenemos que derivar parcialmente, porque son dos parámetros, tanto A como B, tenemos que derivarlos e igualarlos con 0, y así que tenemos lo que se conoce como el sistema de ecuaciones normales, y que pues al resolver, pues tendríamos cuánto valdría A y cuánto valdría B, y que es función de las sumas de las variables tanto de Y como de X, reconociendo que Y es la variable dependiente y X la independiente, y Y en nuestro caso sería o representaría la serie que yo quiero extender o complementar, y X de la cual voy a transferir esa información. Entonces, esto, el parámetro A sería igual a esto, la media de las Y menos B por la media de la serie de X, y B, variable de B, es igual a esta expresión donde X testada y Y testada pues son la media de la serie dependiente, y la Y es de la serie independiente, perdón, y Y es la media de la serie dependiente. Entonces, calculamos A y B de esta manera. Tenemos aquí cuánto vale la media, cuánto vale la desviación estándar de esa variable X. Tenemos la media de las Y, también cómo calculamos la desviación estándar de la Y. Eso es siguiendo simplemente las fórmulas que les dimos para encontrar las medidas descriptivas de una serie, en este caso media y desviación estándar. También se encuentra la suma de cuadrados y productos cruzados, que aparecen frecuentemente en cálculos de regresión, y por ejemplo representada S de XX como la sumatoria de las X de Y menos X media al cuadrado. Entonces, simplemente ir teniendo qué es lo que representa cada una de las variables que se están manejando. La S de Y es S de Y de Y menos Y al cuadrado menos Y testada al cuadrado, es S de Y, y la covarianza, que es la S de X de Y, se representaría con esta expresión, que son las X de Y menos las X testada multiplicada por las Y de Y menos Y testada. Y así, el parámetro B será igual a S de X de Y, esta que está acá, entre S de XX, que era esta expresión. Entonces, les digo, simplemente ir siguiendo, pues, las expresiones para encontrar los parámetros. Algo que es relevantísimo en este caso es cómo obtenemos la asociación entre las variables aleatorias. En este caso es la covarianza de XY entre el producto de las desviaciones estándares, que son estas, o aquí están las raíz cuadrada de las varianzas,
pero ya sabemos que la raíz de la varianza es la desviación estándar, son estas, y sabemos que una buena correlación o asociación entre la serie X y la serie Y estaría representado por si esta R está lo más cercano a -1 o a 1. Conforme R es cercano a 0 o es 0, lo que estamos ahí diciendo es que las series son dependientes de forma espacial. Es decir, que no hay ninguna relación entre el fenómeno que están ustedes midiendo en la estación que representa la variable X con la estación que representa a la variable Y. Entonces, lo que estamos buscando es que esas series de datos tengan un coeficiente de correlación lo más cercano a -1 o a 1 para que yo pueda decir que puedo transferir la información de la serie X, repito, desde donde voy a mandar la información al sitio y con el modelo de relación que me define los parámetros tanto A como B, yo puedo completar el registro en la estación Y. Pero eso solamente lo van a poder hacer si es que cumplen dos cosas. La primera, que las estaciones estén dentro de la misma región homogénea, y dos, que los eventos tengan una alta correlación. No solamente se define a partir del valor del coeficiente de correlación, sino si se busca que estén dentro de la misma región homogénea, para lo cual hay técnicas para delimitar las regiones tanto de escurrimiento como de precipitación. ¿Y por qué se dice eso? Porque no voy a correlacionar una estación que esté en el estado de Sinaloa con una estación que esté en Tamaulipas. Están en sitios opuestos y por mucho que la correlación en términos numéricos me diga que tiene 0.85, no por eso voy a utilizar esas estaciones para completar o aumentar los registros de la estación, por decirles, de Sinaloa, sino que deben de pertenecer a la misma región homogénea, y eso pues sí se daría en que pues las estaciones estén cercanas o estén dentro del estado de Sinaloa, o que sea una estación que esté próxima o a Chihuahua o a Durango, que son, o a Sonora, ¿no? Que son estados que están cercanos a las posibles cuencas que pudieran estar en el norte de Sinaloa o en el sur de Sinaloa, y que alguna cuenca se le pueda asociar, por ejemplo, de Nayarit. Entonces, solo en esas circunstancias se podría, o Durango, ¿no? Se pudiera suponer que son de diferente estado, pero no porque el coeficiente de correlación sea el alto, les repito, voy a correlacionar a Sinaloa con estaciones de Nuevo León o de Tamaulipas, que están del otro lado del país. Entonces, por favor, tomen en cuenta que el que ustedes puedan completar estos datos faltantes tiene mucho que ver, sí, con las asociaciones, pero también con que se encuentren en las mismas regiones homogéneas. Para eso hay metodologías para delimitar regiones tanto de escurrimientos como de precipitaciones. Entonces, esto es fundamental, que se pueda tener una coeficiente de correlación cercano a 1, porque eso nos marca una buena asociación entre las estaciones. Y también pues el coeficiente de determinación que se saca con estas expresiones, ¿sí? Esto implica, miren, que cuando r cuadrado es igual a 0, la relación no explica nada de la varianza de las variables independientes. Cuando r cuadrado es igual a 1, no existen desviación alguna o errores en torno a la línea de mínimos cuadrados, es decir, que tiene un ajuste perfecto, que esto pues, generalmente
pues no se logra, ¿no? Luego tenemos, ya que podemos estimar tanto el parámetro A como el parámetro B, pues necesitamos encontrar los límites de confianza, ¿sí? Entonces, estos límites de confianza implicaría que si yo le anexo nuevos valores a esa combinación de X y de Y, pues en sí los parámetros tendrían que cambiar, pero estos deberían, pues, si ya encontré los verdaderos valores de esa relación, no deberían de cambiar significativamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo hice el ajuste de 50 datos con 50 datos, si la correlación y la asociación entre las variables, tanto A y B, o sea, los parámetros estimados para esa asociación de, por decirles, 50 datos entre X y de Y, no deberían de ser tan diferentes si yo en lugar de correlacionar 50 con 50, correlacionaría 100 con 100 o 1000 con 1000 datos. Significaría que si prácticamente están dentro de los límites de confianza, pues ya encontré los verdaderos parámetros tanto de A y de B, y entonces ya serían alfa y beta, porque esos representarían la asociación de la población de X con la población de Y, es decir, los conjuntos universales. Conforme los tamaños de muestra son más chicos, la variabilidad en los parámetros A y B es grande y no podría yo afirmar que esa es la mejor combinación posible. Entre más chiquitos hay más los tamaños de muestra, hay mayor incertidumbre entre si ese es el verdadero ajuste que existiría entre el registro de la estación X y la estación Y cuando n tiende a ser infinito, o sea, el tamaño de muestra es grande. Se trata de buscar la mejor relación de esa combinación de datos de X y de Y. Y conforme n tiende a infinito, lógicamente que logro encontrar los valores de alfa y de beta. Pero como no tengo muestras tan grandes, pues me tendría que conformar con los valores de A y de B. Y entonces, pues esos valores de A y de B deberían de tener cierta variabilidad y esos se sacan a partir de sus límites de confianza. Entonces, estas expresiones que están viendo ahí es la varianza del parámetro A y la varianza del parámetro B. ¿Y dónde encuentro que la desviación estándar o de los residuales es S subíndice epsilon es igual a la expresión que están viendo abajo, donde S de X, S de XY y S de Y, pues ya vimos cómo se calcularon a partir de las sumatorias tanto de X como de Y o de los productos de X por Y. Entonces estos ya son las expresiones anteriores, calculo esta y simplemente calculo esta y calculo esta. Si se fijan, estos dependen de X de X, de X de X, y estos son los valores de la variable independiente X de Y elevados al cuadrado. Entonces ya tendría esas expresiones de las varianzas y los límites de confianza, tanto del parámetro A como del parámetro B de la regresión, pues es el valor de la T de student, ¿sí? Con n-2 grados de libertad, donde n es el tamaño de la muestra, y se calculan de la tabla T de student con un alfa de 0.05, es decir, límites al 95%. Entonces, ya tenemos esta expresión que es la que tenemos acá, ¿no? Entonces la varianza de A y la varianza de B, las que van acá, esta es la varianza de A y esta es la varianza de B, ¿no? Es la misma expresión, nada más que aquí, bueno, así la volvemos a poner extendida, pero realmente es el valor de T por la varianza de A
y el valor de t por la varianza de b. Y con eso podemos encontrar los límites de confianza de esos parámetros. También pues, podemos hacer pues, predicciones acerca de si A es significativamente igual a 0 o si A es diferente de 0. Es decir, yo puedo tener un modelo de regresión que ya no es A más BX más el residual, sino que puedo considerar que la hipótesis de la hipótesis nula indica que pues, este valor, el valor de A es, aunque tenga un número, haga cuenta que vale 0.1. Si significativamente ese valor de A es igualito a 0, aunque tenga un número. O sea, puede decir 0.1, 0.2 o lo que sea. Lo que estamos probando en este caso es ver si el modelo de regresión realmente se tiene que hacer de este tipo, porque aunque tenga el A un dato, un número, pues estadísticamente es igual a 0. Entonces, si esto se cumple, el valor con el que ustedes tendrían que trabajar es con una regresión de este tipo y que pues A es como si valiera un 0. Entonces simplemente pues no lo tomamos en cuenta. Si esto no se cumple, indicaría que A realmente desde el punto de vista estadístico es diferente de 0 y por lo tanto el modelo tendría que ser Y igual a A más BX más epsilon. Entonces, por favor, tomen en cuenta eso para probar si el valor de A es significativo y si no, pues tendremos que reducir la forma de la ecuación. ¿Sí? Y ahora, pues vamos a ver si el parámetro de beta, pues es significativo o no. Y entonces tenemos que hacer las pruebas de hipótesis ahora considerando si B es estadísticamente igual a 0 y por lo tanto la ecuación la tendrían que poner de esta forma. De todas maneras tendrían valores de Y porque A es constante, pero la que lo haría diferente son los números aleatorios. Entonces, son dos pruebas que se deben de aplicar para saber si las constantes, en este caso, que son A y B, son estadísticamente diferentes de 0 y hagan que se modifique el valor de la ecuación de regresión. ¿Sí? Y entonces también podemos ahora establecer intervalos de confianza, pero ahora ¿de quién? Del modelo de regresión. Ya establecimos intervalos de confianza tanto de A como de B y que pues ahora necesito saber cuáles son los intervalos de la predicción de esos estimadores de Y. ¿Y a quién es igual? Pues ya teníamos cuánto valía la varianza de los residuales, ya tenemos la S de XX y tenemos pues el valor de N. Y la varianza de las Y se obtiene con este término, que es exactamente esta varianza de Y, es igual a lo que tenemos acá, y que es igual otra vez a la T de student con N menos 2 grados de libertad. N es el tamaño de muestra y 1 menos alfa entre 2, pues esto es al 95%. Entonces vamos a la tabla T de student y vemos para estas condiciones cuál es su valor, la multiplicamos por este valor que ya lo calculamos y obtendríamos la estima de Y estimada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la amplitud del límite de confianza? Pues depende de lo que valga X. Y la amplitud es mínima en X igual a X testada. O sea que vamos a tener el valor de X cuando sea la media, pues tenemos una reducción de la estimación y van aumentando o disminuyendo dependiendo del valor de X. Ahí está. Entonces, este es el valor que predice la regresión, el valor en color
café, y los límites van aumentando o disminuyendo. Estos son el límite inferior y el límite superior de los valores. ¿Cómo sabemos que tenemos una buena estimación? Cuando la mayoría de los puntos, o sea, prácticamente, ojalá fuesen todos, que los puntos están dentro de los límites de confianza para que yo pueda decir que no hay gran variación en la posible estimación si es que yo le hubiese incrementado el tamaño de muestra. Se trata de encontrar que este valor café no me varíe mucho de lo que debería de ser si yo conociera 10,000 números, 20,000 combinaciones de datos, porque entre más grande sean los valores registrados, pues la correlación, la asociación entre la serie X con la serie Y, pues es la más exacta. Si yo tuviera 1,000,000 de datos, pues prácticamente no debería de aumentar la variabilidad y por lo tanto, pues incluso los límites se tienen que estrechar. Entonces, el valor, entre más grande sea el tamaño de muestra, pues estoy encontrando los valores que le corresponderían al conjunto universal de esa combinación entre la serie X y la serie de Y, que eso es lo que ustedes están intentando, que para ese valor de X tenga ese valor de Y, pero con la menor de las incertidumbres. ¿Por qué? Porque ya encontré las posibles combinaciones. Si tuviera 1,000,000, pues me estoy acercando mucho más a que cuando valga 100, pues cuando valga 100 va a valer 80, ¿no? En Y, o al revés, cuando valga 80, vale en X, va a valer 100 en Y. Y entonces no tendría yo tanta variabilidad y entonces la confianza que yo le tengo al rellenar o a extender, pues es muy grande. Pero, como sabemos, nuestras muestras en hidrología son pequeñas y entonces vamos a tener una variabilidad y es importante que ustedes la midan. Entre más estrechos estén los límites de confianza, pues es mucho mejor porque implicarían que no hay tanta variación en el valor que ustedes están infiriendo. Entonces, de eso se trata con el cálculo tanto de los límites de confianza, de los parámetros A y B, como los límites de confianza de la estimación en Y. Entonces, ahora vamos a la extensión de registros. ¿Qué es lo que debo de cumplir para poder extender un registro? Entonces, la disponibilidad de registros son fundamentales para que uno pueda extender un registro o completar de una muestra, por decirles, de 20, cuando asociado tengo una de 30, 40, etcétera. Entonces, me gustaría conocer la relación que existe entre la serie X con la serie de Y para que yo pueda inferir esos valores. Esto es lo que les he mencionado. Esto lo deben de mantener almacenado pues muy profundamente de aquí al infinito. ¿Por qué? Porque no se deben de hacer procedimientos dentro de la hidrología sin que estemos cumpliendo con las condiciones por las que fueron creadas las técnicas. Por eso es difícil luego comprender que, por ejemplo, ustedes estén ajustando una distribución de probabilidades cuando está violando las características de esa distribución. ¿En qué sentido les digo? Hay distribuciones que solo deben ser ajustadas para muestras con coeficiente de asimetría positivo y a veces estamos ajustándoselo a una distribución con coeficientes negativos. O sea, desde ahí ya estamos incumpliendo y luego pues estamos adoptando por bueno los resultados que me está dando esa distribución cuando de principio estoy violando sus restricciones. Entonces, debemos de tomar en cuenta esto. Miren, no siempre los resultados son satisfactorios
al extender un registro corto a partir de uno largo, ya que los estimadores de los parámetros de la muestra extendida deben ser estadísticamente superiores a los que se obtienen con la muestra original. ¿Qué queríamos decir con esto? Que si la muestra de 20 la estoy extendiendo a partir de la de 50, esa muestra extendida de 50 datos, es decir, a la que aumenté 30 datos, esa muestra extendida, sus estadísticos deben de ser estadísticamente superiores a los de la muestra de 20 años. Y eso luego no lo probamos y damos por hecho que simplemente agarro la muestra de X, la de Y, le marco en Excel y le pongo correlación y me da el modelo de regresión y simplemente con eso nos quedamos satisfechos. ¿Por qué? Porque tengo la herramienta matemática, tengo los datos y pues que me dé el resultado, ¿verdad? Y ya con los valores tanto de A como de B, pues fácilmente completo los 30 datos que pues era mi objetivo, extender la muestra de 20 a 50. Y como les he repetido, no tienen que hacer eso de manera en automática. Tenemos que verificar que se cumpla con las condiciones que me dice la técnica, que es que se verifique que hay una ganancia en la información, esto es que los estadísticos de la muestra extendida sean superiores. Y estos se van a medir a partir del criterio del contenido de información de Fisher, que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hago esto, vamos a considerar tal y como vemos, no sé si, no, aquí es. Tal como vemos acá, tenemos la serie grande, vamos a suponer que esta es la de 50 años, y yo tengo aquí la muestra de 20 años. Entonces, mi misión va a ser tratar de aumentar esta muestra, porque sabemos que entre más grande sea la muestra, puedo extraer mayor información de ella y la calidad de parámetros y el ajuste va a ser mucho mejor para esta serie corta de 20. Pero si no cumplo con que al extender la muestra tenga mejores estadísticos, pues tampoco se tienen que preocupar. ¿Por qué? Porque existe una técnica en análisis hidrológico que se llama la técnica de estaciones año y yo puedo considerar esta muestra de 20 junto con otra de 50 o junta con otra de 30, es decir, aumentar la muestra no en este sentido de poner aquí 30 años más, sino considerar el conjunto total de la información de las estaciones disponibles de esa región homogénea y construir un modelo regional y aplicarle una distribución de probabilidad y obtener ese famoso evento de diseño, pero sin haber alterado la muestra original. ¿Por qué? Porque no logré que la muestra extendida tuviera características estadísticas superiores que la muestra original. Por eso, si no la pueden extender, de todas maneras hay otra herramienta dentro de las técnicas hidrológicas donde pueden subsanar la carencia de esta información que pues en lugar de trabajar con 50, mejor trabajen con 20, porque le estarían metiendo un ruido innecesario de 30 datos que no debieron de haber utilizado. ¿Por qué? Porque no se cumple la restricción de que la muestra sea estadísticamente superior. Por favor, tomemos eso en cuenta porque les debe quedar claro al final del curso que la calidad y cantidad de información es la base para un adecuado análisis hidrológico y muchas veces pues no tomamos estos pequeños detalles y luego nos preguntamos, pero ¿por qué falló? Pues falló en lo obvio, la información está contaminada y entonces, pues, ¿qué estarías esperando
de una información así, pues malos resultados. Entonces, recuerden que su misión como ingenieros especialistas en hidráulica va a tener que ser reducir la incertidumbre desde todos los puntos de este análisis hidrológico y empieza por la información. Entonces, si tenemos este problema de extender esta muestra, de completarla o de rellenarla, pues tenemos que sacar la muestra corta y de la muestra corta ya sabemos que puedo calcularle tanto su media como su varianza. Su desviación estándar es sacándole la raíz a esto. Pero esto y esto lo pueden conocer fácilmente porque conocen la magnitud de la muestra corta. Entonces sacan su media y varianza de esa muestra corta. Después sacamos para el periodo común de la muestra corta, le saca los estadísticos de la muestra de la cual van a transferir la información. Entonces, media y varianza de la serie de las X en el periodo común se obtienen con las mismas expresiones, pues ahora simplemente conociendo a X. Entonces, tenemos las características estadísticas de la muestra corta, las características estadísticas de la muestra larga, pero en el periodo común, que se obtienen con estas expresiones. Después, calculamos de la muestra larga, que sería esta, ¿sí? Las características estadísticas de nueva cuenta, la media y la varianza, pero ahora del periodo que no es común. Entonces, llevamos dos características para cada periodo. Este y ahora este tercero. Son la media y la varianza de esos 3 periodos. Después sacamos una cuarta, que sería ahora de toda la serie grande, ¿no? De donde voy a extraer la información para aumentar la Y. Entonces, toda esta información le calculo otra vez su media y su varianza, pero de la muestra total. Entonces, simplemente con estas expresiones, ustedes calcularían su media y varianza de la muestra extendida. ¿Cómo calculo ahora las medias y varianzas de las expresiones anteriores? Pues calculo que el valor esperado de la media de la Y es mu de Y. La varianza de las Y es la varianza de la S de Y con respecto de N1. ¿Quién es Y? Ya vimos quiénes son, ¿no? Y quién es X, pues también ya vimos quiénes son. Entonces, estos valores que calculamos previamente, estos que vieron acá, S de X, X2, vamos a abrirnos a la parte de las Y's. Este Y de 1 testado, y S de Y testado, ¿sí? Necesitamos calcular la media y la varianza de estos estadísticos. ¿Cómo se calcula media y varianza de estos dos primeros para la serie corta? Pues se calculan con estas expresiones. Entonces, el valor esperado de la Y es mu de Y el valor de la varianza, ¿sí? De la media, esta es la varianza de la media. Y de I se calcula con estas expresiones. Entonces, el valor esperado de la varianza pues, es igual a la varianza y la varianza de la varianza se calcula con esta expresión. Entonces, simplemente es seguir las expresiones que ven aquí y que todas son función de los valores que ya calcularon, ¿sí? Por ejemplo, la varianza de la varianza es igual a la varianza a la cuarta,
O sea, esta al cuadrado, la ponen aquí, la multiplican por 2 y la dividen entre n1 menos 1, donde n1 es el tamaño de muestra de la parte corta, de la cual vamos a extender. Y pues así calculamos la hora para la serie de las x1. Recuerden que x1 representa. ¿Sí me escuchan? Ahora sí, Sí, ya, ya, ya. ya Sí, escucho. lo escuchamos. Sí. Perdón porque me botó esta cosa. Bueno, entonces, ok, entonces estábamos diciendo que tenemos, y es que esta cosa, que estábamos sacando los valores esperados, tanto de las medias como de las varianzas con estas expresiones que se ven muy aparatosas, pero simplemente hay que sustituir los valores, no es tan complicado. Y luego, ya tenemos el modelo de regresión que puede expresarse de Disculpe, esta ingeniero, creo manera. que no está compartiendo ¿Sí? pantalla. No está presentando. Permítame entonces, permítame. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Bueno, muy bien. Entonces ya podemos trabajar nuestro modelo de regresión con este tipo de expresiones, donde Rho nos está marcando el coeficiente de correlación, ¿verdad? Esta es la varianza de la serie de Y, esta es la componente aleatoria y que nosotros podemos extender nuestro modelo, le ponemos en este caso el valor es beta y de mu, porque pues ahí estamos considerando que es la serie poblacional y que pues esa la podemos ya pasar a términos de la muestra con esta expresión. Entonces ya podemos decir que ya no es ni alfa ni beta, esta es otra alfa, ¿no? Esta es una alfa que, no, si este es alfa, perdón, este es beta, y esta es la componente de ruido. Si nosotros no queremos
incluir la componente aleatoria, pues simplemente le ponemos esta expresión 0 y nos daría pues este valor de la ecuación. Entonces aquí tendríamos cuánto vale B, cuánto vale alfa, ¿verdad? Y alfa es un factor correctivo que depende, que está aquí, que depende de los tamaños de muestra, de la muestra N2, N1, recuerden que son los subconjuntos de muestra, y cuánto vale el coeficiente de correlación. Por otro lado, necesitaríamos conocer los valores de la muestra extendida. O sea, ¿cómo encontraría ya los valores de la media varianza de la serie total extendida? Ya recuerden que partimos de Y1 y N1. Esta es la muestra original y nosotros vamos a tratar de rellenar esta parte. Pero esa estadísticamente se pueden calcular con estas expresiones. Y testado y S de Y al cuadrado son la media y varianza de la muestra extendida, ya de lo que valdría para esta condición de esta muestra, suponiendo que ya son los 50 años ampliados. Y esas se calculan con estas expresiones. Si se fijan de quién depende, pues de las dos componentes de la muestra de la cual vamos a extraer la información, la parte común y la parte no común, los tamaños de muestra no comunes, que es la N2, y la parte común, que es la N1, y la media de la primera parte de la Y1, o sea, la media de este pedazo. Entonces, esta sería la media, suponiendo que tenemos una longitud de este tamaño. Y su varianza, pues, también se calcula con esta expresión, donde acá sí ya tomamos en cuenta el coeficiente de determinación, aquí está los valores de las constantes, aquí tenemos la varianza de la serie Y1, o sea, de este pedazo. ¿Sí? Entonces, con esta nos permite conocer lo que esperaríamos como media y varianza de la serie ya extendida. Y decimos que se logra, este es el criterio de información de Fisher, donde la varianza de algo, ¿sí?, se divide entre, en este caso, el algo es la varianza con longitud N1, tiene que ser este valor de la varianza del parámetro estimado ya con el registro N1 más N2, al compararlos, esta tiene que ser mayor que 1. Esto significa que la varianza de la serie extendida, para que esto sea mayor que 1, pues significa que esta es más grande, más chica que esta, para que este sea un valor mayor que 1. Si ambas varianzas fueran iguales, ¿a qué le tocaría? Que valga 1. Pero conforme la varianza de la serie extendida es más pequeña, la variabilidad es más chica, pues entonces esta relación se vuelve mayor que 1. Y eso es lo que estamos buscando. Por eso se dice que los estadísticos son superiores, porque estos son más chiquitos. O sea, recuerden que la varianza marca una dispersión, y entre más dispersos estén esos datos, pues no tenemos un valor más exacto, sino que hay grandes diferencias entre los valores reales y sus estimados. Entonces lo que buscamos es que la variabilidad se reduzca. Solamente si puedo lograr que esto sea mayor que 1, si la varianza es más chica que la varianza original. Y para el caso de la media, la varianza cuando suman ambas estaciones es ¿sí? Que en función de quiénes son, pues R cuadrado de los tamaños de muestra y R cuadrado, pero también de quién, de la varianza de Y. Pero ¿cuál varianza de Y?
la de la muestra extendida de la serie Y, la que calculamos en el paso anterior, y entonces decimos que hay una ganancia en la media de la serie si se cumple esta condición. Y hay una ganancia en la varianza. Entonces, para el caso de la varianza de S de Y al cuadrado es igual a todo este término. Y pues todas, si se fijan, prácticamente pues son en función del tamaño de muestra y de quién, de la varianza de la muestra extendida a la cuarta, ¿sí? Que es a la cuarta y a la cuarta, pero son función de la dispersión de la serie original, de la serie extendida, perdón. Entonces, aquí no es S de Y sub 1, ni S de Y das, ni nada. Es S de Y, lo que implica que es la varianza de la serie extendida elevada al cuadrado, porque esta es la varianza, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos buscando es que esta varianza de la serie extendida pues sea más chica, ¿no? Esta es más chica que la varianza de la serie original y eso tiene que ser mayor que 1. Entonces, esto es lo que tienen ustedes que probar. Si resulta que no hay ganancia en la media y en la varianza de la muestra ya extendida, o sea, de la S de Y, entonces no tienen por qué extender la muestra y mejor se quedan con el tamaño original que hemos hecho de manera hipotética, que valdría 20, ¿sí? Y no le aumentarían esos 30 años si se supone que la muestra de la cual van a extender vale 50. Entonces, por favor, tengan cuidado. Si no se cumple con esto, no me preocupo, no me preocupo. ¿Por qué? Porque existen otras técnicas en el análisis hidrológico que hacen uso de las muestras pequeñas, de tal manera que con un modelo regional puedo subsanar la deficiencia en el tamaño de muestra que vale 20. Entonces, por favor, tomen en cuenta eso cuando estén simplemente trabajando la muestra, ¿eh? Todavía no han hecho nada de análisis hidrológico en sí, sino que simplemente están verificando la calidad y cantidad de la información. Entonces, por favor, ojo con eso. Entonces, vamos a suponer, ¿no?, que van a extender una muestra, la estación A, para el periodo del 74 al 83, la quieren extender, ¿sí? Entonces, quiero extender este registro, tengo una muestra del 58 al 73, que esta sería la muestra Y1 a YN1, o sea, este tramo que ustedes ven acá, ¿sí?, es este. Y este tramo que está aquí es este. Entonces, ya les dije que tendremos que garantizar que tienen una distribución normal. Esta y esta no tienen una distribución normal, es decir, no tienen un coeficiente de asimetría 0 y una kurtosis 3, y entonces para transformar series no normales a series normales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que obtener el logaritmo natural de cada uno de los registros. Entonces, le sacan el logaritmo natural a esta serie, le sacan el logaritmo natural a esta serie y les da estos dos registros. Entonces, recuerden, ahora la representación de esta serie es esta y la representación de la muestra grande pues es esta. Su objetivo es tratar de encontrar que pueden extender la muestra del 74 al 83 y entonces vamos a ver si esto es factible. Solo lo lograremos si puedo demostrar que existe una ganancia en la información. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues sacar de la muestra corta
de la Y1 a la YN1, ¿qué es lo que sacamos? Pues aquí tengo que sacar tanto la media como la varianza de esa serie corta, ¿sí? Que eso fácilmente lo sacan en Excel poniendo promedio de esta serie y poniendo la instrucción igual a desbest, la desviación estándar de este rango de datos y lo elevan al cuadrado y ahí les va a dar este valor. Entonces, esto o lo hacen con las fórmulas o lo hacen con Excel, como a ustedes les acomode más, y entonces no tendrían ningún problema. Entonces vemos que los estadísticos de la muestra corta ya los tenemos, ahí están. Luego, aquí ya me pasé una. Ahora saco los mismos estadísticos media y varianza, pero ahora de la serie en el periodo común, pero de la serie de las X, que es igual al logaritmo de los estación B. Entonces, este tramo que ven aquí, simplemente calculamos tanto su media como su varianza. Entonces, ya tengo 4 valores calculados para el periodo común, tanto de la serie de las Y como de la serie de las X. Luego me toca hacer la del periodo no común, es decir, del 74 al 83 del registro B, y es este tramo, y lo que ustedes tienen que obtener de nueva cuenta es su media y su varianza. Les repito, esto es fácilmente obtenido en Excel. Después sacan las características de ¿quién? De media y varianza, pero del registro total del 58 al 83 de la serie B, es decir, de la serie larga o grande. Entonces, aquí tenemos, ya sacamos media y varianza de este tramo, media y varianza de este tramo, media y varianza de este tramo, y este es media y varianza de todo el tramo. Después, tengo que sacar el coeficiente de correlación entre la estación Y y la estación X, pero eso siempre se hace en el periodo común. Entonces tengo que hacer estos términos de P y de Q, que es Y menos Y media, X menos X media. Aquí está, ¿no? Tanto la media como varianza y desviación estándar. ¿De quién? De la serie en el periodo común, tanto de Y como de X, y tengo que sacar tanto P como Q, como son variables auxiliares, la P y la Q, multiplico P por Q, que no es otra cosa más que esta por esta, y me va a dar este resultado. Entonces, simplemente tengo que sustituir los valores que tengo que ponerle acá, ¿no? ¿Cuánto vale S de XX? ¿Cuánto vale S de XY y S de YY? Y los sustituyo acá, ¿no? S de X y S de Y están acá, miren. Es este, 0.76 por 0.702 es el valor que van aquí, ¿sí? Y pues simplemente van a la expresión de cuánto vale S de XX, que no es más que X de Y menos X media, esta parte de aquí, ¿sí? Y la sumatoria, y simplemente vamos a tener que sustituir los valores en estas expresiones, y vemos que R, ¿sí? No es más que la covarianza de XY que se obtiene con esta expresión, 7.759 es el que salió de S de XY, lo ponemos acá, y nos sale que la covarianza es 0.517, y el coeficiente de correlación es 0.517 por la multiplicación de las desviaciones estándares, y me da que el coeficiente de correlación es 0.958, como ven es muy cercano al 1 positivo, entonces tenemos un buen coeficiente de correlación o asociación entre las variables aleatorias, y simplemente obtengo cuánto vale R cuadrado. Como ven, no es nada complicado, simplemente
tenemos estas sumatorias y que las tenemos que poner acá. Esta multiplicación de esta por esta es esta columna por esta columna y su sumatoria, y es que me da aquí el 7.759, que es el que va aquí, ¿sí? Entonces no hay gran ciencia en esta parte, ¿no? Después encontramos cuánto vale el parámetro B y cuánto vale el parámetro alfa, ¿no? En este caso, y pues seguimos de nueva cuenta con las expresiones que ya habíamos visto en las láminas anteriores, y vemos que de nueva cuenta lo que tengo que hacer es sustituir estos valores y me va a dar aquí el valor del parámetro B y cuánto vale alfa. Recuerden que esto dependía también de los tamaños de muestra. Recuerden también que para la serie extendida ya habíamos visto cuánto valía la Y media